Hermanos, qué alegría estar de nuevo con ustedes, tratando lo que es el crecimiento y desarrollo cristiano. Y en la plática pasada veíamos cómo el Señor instruía al apóstol Pedro de cuántas veces debe de perdonar una persona que es ofendida. Y Pedro le dijo, 7 veces, y el Señor le dijo, no te digo 7, sino que 70 veces 7. Por lo tanto, el perdón debe de ser un estilo de vida en el creyente, y en la medida que nosotros aprendemos a perdonar, se va desarrollando poco a poco la persona del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. La naturaleza misericordiosa y amorosa del Señor nos enseña que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden y que pecan contra nosotros. La ofensa contra un ser humano es un pecado delante de Dios. Dice la palabra que toda injusticia es pecado. Así que cometemos injusticias contra los demás, estamos cometiendo pecados contra ellos y debemos de esperar una respuesta de la otra persona. Y la respuesta no va a ser siempre la mejor respuesta. A lo largo de nuestra vida nos vemos sujetos a múltiples ofensas de parte primeramente de nuestros familiares, de nuestro núcleo principal. Y las ofensas cuando somos pequeños vienen directamente de nuestros padres. Y cuando nosotros somos padres, continuamos a veces por lo que aprendimos de ellos ofendiendo de igual manera a nuestros hijos. Por ejemplo, puede ser que tú tuviste un padre que fuera abusador de su esposa, es decir, de tu madre. Esto originó en ti un rechazo a lo que papá hacía contra mamá. Y este rechazo muchas veces se mantiene y se profundiza en sus raíces hasta echar raíces de amargura, como dice la palabra, y estorben nuestro desarrollo y estorben el desarrollo de los demás. Aprendimos que para que Dios nos perdone a nosotros nuestros pecados, hacíamos una cuenta y era como 140,000 años de trabajo de un día que nosotros necesitamos para pagar la deuda de nuestro pecado, y nadie vive 140,000 años sobre esta tierra. Y que la ofensa que los demás puedan provocar contra nosotros es mínima en relación a lo que nosotros hacemos contra Dios. Por lo tanto, Dios pide que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, para que nosotros podamos alcanzar el perdón inmensurable de Dios para nosotros. Las raíces de amargura enferman. Y ya hemos mencionado en alguna ocasión que la mayoría de enfermedades que el ser humano padece son de origen psicosomático, es decir, nacen en la mente y se expresan a través del cuerpo. Ciertamente, los tiempos finales nos han alcanzado a nosotros y estamos viendo una cantidad de eventos alrededor del mundo que están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo fue algo que la iglesia primitiva experimentó como algo inminente, como algo que sucedería de algún momento a otro, y eso lo vemos en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, y vemos también eso en la epístola del apóstol Pedro a los
expatriados. Y quisiera leer lo que dice 1 Pedro 4, versículos 7 y 8. Dice en la versión Reina Valera actualizada, dice: el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Otra versión dice: métanse en serio en la oración. Luego dice: sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Así que la expresión de perdón hacia una persona nos muestra a nosotros cuál es la dimensión del amor de Dios que se ha desarrollado en cada uno de nosotros. El amor es, de alguna manera, la autopista de la comunión libre del cristiano con Dios. Es una expresión de la llenura del Espíritu Santo y de relaciones interpersonales sin obstáculos de una vida sobrenatural. Es, por lo tanto, el perdón la obra del Espíritu Santo sobre una persona que ha sido quebrantada y humillada. Nunca habrá llenura del Espíritu Santo sobre una persona que no perdona. Si nosotros decimos, bueno, porque no soy lleno, busca en tu interior y mira qué raíz tienes metida en lo profundo de tu mente y de tu corazón para sacarla. Te va a doler, pero te va a liberar de esa maleza. La gloria de Cristo, queridos, no se manifestará sobre un cristiano que no perdona. No importan las promesas que reciben cumplimiento cuando tú perdonas, porque cuando lo haces, eres como tu Padre que es perfecto. Y decía el Señor: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, perdonamos faltas, y el perdonar faltas nos despojamos de nuestro derecho a sentirnos ofendidos para que la liberación del pecado obre sobre mí. Realmente la persona que pecó contra mí, que pecó contra ti, va a pagar las consecuencias, pero tú te liberas cuando perdonas. El que no perdona no lleva fruto, sino lleva fruto de amarguras. Cuando perdonamos, lo que hacemos es que cancelamos una deuda. Si la ruta es cancelada, entonces no va a haber cobro de intereses. Cuando alguien nos ofendió, mantenemos esa ofensa durante tiempos largos y largos y largos y estamos cobrándolas minuto a minuto, instante a instante. Así que es necesario una expresión del perdón, es que tú ya no tienes intereses cobrados sobre la deuda que aquel cometió cuando pecó sobre ti. Es decir, es como cuando los pecados son echados en el fondo de la mar y no te acuerdas más de ellos. Es posible que como seres humanos nos acordemos de la deuda, nos acordemos de el daño que se nos causó con eso, pero el daño seguirá incrementándose en la medida que nosotros no enfrentamos esa situación y no perdonamos. La persona que le cancela la deuda no te debe nada y liberas a ella de la deuda, así como te liberas de creer que tú tienes derecho para cobrar intereses más de lo que ha sido a veces la misma ofensa. El perdón da testimonio de que tú eres un hijo de Dios
y que manifiesta la naturaleza misma de Dios, que es perdonador. Cuando tú no perdonas, te vuelves deudor a aquel a quien tú debes, y siempre debemos algo a alguien en el mejor de los casos, y ese alguien a quien nosotros debemos algo es Dios, quien cobrará toda deuda y no nos sacará de donde estamos hasta que se haya pagado la deuda. Esto es nunca. No se puede pagar una deuda de pecado contra Dios. Es muy alto el precio. Entonces, para que esa deuda de pecado fuera cancelada, fue necesario que Dios mismo tomara forma para que se cancelara la deuda. Dios espera de cada hijo suyo que tenga la disposición a perdonar. Dios siempre castiga el pecado. Dios castigará y Dios, castigó nuestro pecado en Jesucristo, quien llevó nuestro pecado sobre Él para que nosotros seamos justificados. De tal suerte que cuando nosotros perdonamos, realmente estamos liberando a la otra persona. Perdonar duele, queridos, pero libera. Cuando pienso en el perdón como fruto del Espíritu Santo, o más bien como la poda que Dios hace del pámpano para que dé fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu que se produce en esta acción? Obviamente es el amor. Amor. Pues, ¿cómo plantearlo mejor si yo soy del cuerpo de Cristo y la naturaleza de Cristo encuentra un estorbo en su manifestación por la acción de la cruz y el Espíritu Santo? Esto estará siendo mortificado y estará siendo muerto. El Señor dejó a nuestra favor la cruz para que con la cruz nosotros matemos todo de lo que el Señor se desagrada. Dios hará todo lo posible para que tú y para que yo perdonemos, a fin de que se manifieste el fruto del amor. Y por nosotros es sabido que el amor es sufrido. Interesante, porque es la primera característica del amor que el apóstol Pablo nos ofrece en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. Como resultado de esta benignidad, habiendo pasado por el sufrimiento, el amor se va fortaleciendo en nosotros. Esto es como un triángulo equilátero, en donde cada lado es igual y cada ángulo igual. Y entonces el amor se expresará cuando nosotros perdonamos en 3 dimensiones. En su dimensión hacia el ofensor, el que te ofendió, aunque no te haya pedido perdón. El amor manifiesta, el perdón manifiesta el amor que yo tengo hacia Dios. Y el perdón también manifiesta el amor que tengo hacia mí mismo. Porque así como yo quiero que hagan conmigo mismo, yo debo hacer con los demás. Para hacer honor al título de esta plática, el Señor Jesucristo viene. Su venida es más pronto que lo que los apóstoles esperaron. Han pasado ya más de 2000 años de que el Señor Jesucristo vino y estamos viendo señales por todos lados de su venida. Antes de que el Señor Jesucristo venga, realmente deberíamos de poner en práctica lo que dice 1 Pedro, el fin de todas las cosas se ha acercado. Dice, tengan entre ustedes un ferviente amor. Es un amor que hierve. Parece que no estamos listos, porque el amor que nosotros tenemos los unos por los otros no es un amor que hierve. Y este amor que hierve y este amor intenso como es el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y diremos,
que esto lo puedes aplicar en el sentido que el Señor dice que debo de perdonar 70 veces 7 a mi hermano. Si yo perdono 70 veces 7 a mi hermano, el perdón de Dios es infinito. Por lo cual, ya dejemos de guardar rencores, no importa la dimensión de la ofensa recibida. Debemos perdonar. Es lo que el Señor dice, lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado. Dice Hebreos 12, 14, 15, y con esto quiero terminar. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella sean muchos contaminados. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es liberadora y el perdón es liberador. Tu palabra nos muestra cuál es nuestra condición y tu palabra nos muestra cuál es la respuesta que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, en este tiempo que esperamos tu venida, tu pronta venida, que nosotros nos llenemos de ese ferviente amor por los hermanos, que nos llenemos de ese ferviente amor aún por aquellos que nos ofendieron y que les perdonemos y que seamos liberados así de la cadena de no perdonar un pecado. Señor, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que tú perdones nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y lo que tú dices al final, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestros pecados. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.